Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo en este canal de Hablemos de. El día de hoy estamos muy emocionadas porque de nuevo podemos tener aquí a un invitado, a una persona que nos puede compartir de su experiencia, de su conocimiento. El día de hoy, como ya lo vieron en el título del video, vamos a tener un tema muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de las adicciones. Y el día de hoy tenemos la presencia de José Salazar, colaborador del Centro de Rehabilitación Vencedor. Bienvenido, José. Hola. Muchas gracias por la invitación. Como ya lo dijo la compañera, mi nombre es José Salazar, soy encargado o colaborador en un centro de rehabilitación que se llama Vencedor. Tengo aproximadamente como 8 años de experiencia en los centros de rehabilitación, trabajando, sirviendo en ellos. Tengo ya aproximadamente 10 años en el programa, en recuperación, también soy un adicto en recuperación. Y pues aquí estamos para poder aclarar ciertas dudas. Muy bien. Pues bueno, yo creo que es un tema que va a estar un poquito extenso, ¿verdad? Y siempre intentamos como no extendernos tanto más de una hora, pero pues es muy interesante, o sea, intentar como que pues aclarar la mayor parte de dudas. Y yo creo que la principal es, José, ¿cómo se origina una adicción? O frecuentemente porque Ajá, llegan que ahí, pudiera. porque iniciaron con eso. Bueno, es que no es algo que tengamos bien claro, que no llega nada más por una sola cosa. Es algo muy, muy complejo. La mayoría de las veces es por frustración. Es el hecho de lo cual origina más las adicciones. Muchas de las veces también dejamos a un lado los trastornos sexuales que vivimos de pequeños, que es algo que siempre lo dejamos muy lo ignoramos, y eso es algo que es bien importante. Inclusive algo que hablaba con el terapeuta, o con el que toco mucho con el terapeuta, la mayoría de las veces es la ignorancia la que nos lleva hasta cierto punto a una adicción. Muchas de las veces el simple hecho de querer consumir por probar algo nos lleva todavía a consumir más y más y más, porque las adicciones así son, nos ganchan de alguna manera. Sí. Cada una de las drogas, al final de cuentas, como nosotros siempre lo denominamos, una adicción es la etapa terminal del verdadero problema emocional, y algo que sí trabajamos mucho es encontrar eso. Sí, recibimos gente con adicciones, pero algo que sí estamos bien conscientes es de que debemos encontrar el verdadero problema emocional. Eso es algo que es muy diferente para cada una de las personas. Por eso les digo, es algo muy complejo, porque en sí, para decir por esta causa nos drogamos, es muy difícil decirlo. Sí, varía demasiado de cada problemática de cada paciente, ¿no? Y algo que mencionabas ahorita es que muchas veces creo que hemos escuchado esto de nada más por curiosidad, quiero saber, pero, o sea, tipo nada más lo voy a hacer una vez y ya no lo voy a hacer, nada más quiero saber a ver a qué se siente, a ver a qué sabe, pero ¿cómo sabes realmente que solamente va a ser una vez y que sí lo vas a poder controlar, ¿no? O que no vas a sentir esa necesidad de quererlo volver a hacer, ¿no? Porque, bueno, muchos se justifican como nada más para conocer, ¿no? Y Exacto. creo que, pues, no sabes bien a qué es lo que te pudieras estar metiendo realmente, ¿no? Y es muy difícil porque, por ejemplo, los seres humanos tenemos como que esa tendencia suicida, a estarnos haciendo daño. Entonces encontramos algo que nos hace más daño, nos causa más dolor que el que sentimos emocionalmente, y como que ahí es. Claro. Queremos sentirlo más y queremos sentirlo más. Muchas de las veces es por querer olvidar, y a veces es inconsciente, no lo tenemos muy claro. Por eso les digo que la mayoría de las veces es la ignorancia de lo que estamos pasando, que no tenemos muy claro lo que vivimos, lo que sentimos, lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces es algo difícil para cada uno de ellos. Claro, y de hecho también está el tema de pues lo químico en el cerebro. O sea, también si tienes algún tipo de trastorno, eres pues tienes más tendencia a tener una adicción. ¿Verdad? Que normalmente se ve mucho en el déficit de atención, de hecho con hiperactividad, que tengan más tendencia a esto, porque suele suceder que a lo mejor la dopamina, que es lo que estás como secretando tu cerebro, no lo secreta tanto o no lo libera tanto, y pues buscas qué puede liberar, y normalmente Ándale, justo es a lo que iba la siguiente pregunta, ¿no? Como qué es lo que internamente produce o hace el consumir esas sustancias o esas
alcohol, droga, lo que sea, internamente qué te hace o qué te genera para que diga, me siento mejor cuando consumo esto. O sea, ¿qué pasa internamente cuando una persona consume estas sustancias? Creo que esa es una pregunta también igual muy difícil. Casi la mayoría de las veces es como que, vengo de mi trabajo y me quiero sentir tranquilo. Vengo de tal lugar donde logré algo de felicidad y es como, de alguna manera siempre como que queremos suplantar la emoción que sentimos porque no estamos tan acostumbrados a trabajarla, a canalizarla. Entonces siempre es como que buscar la manera de suplantar. Okay. La mayoría de las veces nos hace sentir placer. Nuestro centro de recompensa siempre nos hace sentir ese placer y buscamos de esa manera que si no es de alguna manera cada una de las adicciones, tanto como las sustancias, en el juego, en la sexualidad, en la comida, en las compras, lo que sea, siempre nos causa un cierto placer. Y eso es lo que, por ejemplo, de nuevo, la ignorancia muchas de las veces es estarlo haciendo de una manera inconsciente para poder generarnos ese placer. Lamentablemente no estamos, como les digo, conscientes de que por qué no sentimos o no estamos satisfechos con lo que vivimos normalmente, que buscamos siempre sentir ese placer con algo más o algo adicional en tu vida. Exacto, salir de la realidad de la que estás viviendo, ¿verdad? Y creo que también esto nos lleva a pensar en cuándo ya estás como, ya la persona o tu familiar o tú mismo estás ganchado en algo, ya de verdad tienes una adicción y necesitas ayuda. O sea, ¿cómo podemos saber que una persona necesita ser internada, verdad? Sí, o sea, ¿cómo identificas que esa persona ya es alcohólica o drogadicta? O sea, ¿quién? Y que requiere un internamiento. Ajá, pues. O sea. Es que creo que eso es lo que ya tenemos claro todas las familias. Lamentablemente, los síntomas también de la codependencia es como que nos privan de actuar de una manera. Muchas de las veces queremos rescatar, muchas de las veces queremos hacer porque pensamos que nos debe algo la persona que está consumiendo. Entonces, a veces queremos ayudar por el hecho de que queremos generar nosotros un beneficio, porque sentimos también como familia que nos perjudica. Pero también de alguna manera buscamos un beneficio para nosotros. Ya no es tanto el ver a la persona. Algo que es bien importante que se les dice a las familias es de que identifiquen si realmente lo quieren ayudar, realmente lo quieren apoyar, porque en sí nunca van a cambiar a la persona. El que tiene ahora sí que la oportunidad o la decisión de cambiar es él. Uh-huh. Y tienen que tener bien claro eso. Porque uno no va a ayudarlos a cambiar. Lo puedes apoyar. Puedes apoyarlo si él toma la decisión, si él decide hacerlo. Pero mientras tanto tú no puedes cambiarlo. Y es algo que sí se les dice a las familias. Ustedes pagan un boleto de lotería. Uh-huh. Y puede que se saquen el premio, puede que no se lo saquen. La decisión de cambiar está en él. Entonces sí tienen que muchas de las veces manejarlo primero con él. ¿Qué onda? ¿Cómo ves? ¿Quieres cambiar? Lamentablemente hay algo que no nos damos cuenta es de que la mayoría de los que somos adictos tenemos ese deseo interno de cambiar. Pero hay veces que estamos demasiado ganchados con las drogas, hay veces que estamos demasiado ganchados con las situaciones emocionales que nos llevan a ese momento de drogarnos, que no nos damos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Tengo que cambiar. Entonces, eso aunado de que también nuestra voluntad se la entregamos a las demás personas de decidir por nosotros qué hacer, porque siempre dependemos de los demás, de los comentarios de los demás, de cómo se van a comportar con nosotros. Entonces, es muy difícil también la decisión para un adicto de decir, ¿sabes qué? Tengo que cambiar, necesito un centro de rehabilitación. Y a eso agreguemos lo que siempre buscamos como que una comodidad que se nos acomoda a nosotros para poder hasta cierto punto de la mejor manera o no salirme de mi zona de confort, porque una adicción o trabajar una adicción es salirte de tu zona de confort completamente. Uh-huh. Y no solo a ti, también a tu familia, porque tu familia también está involucrada, inclusive en hasta cierto punto son causantes de nuestra adicción por una parte. Uh-huh. Nosotros somos responsables. Claro. Eso sí está bien claro, somos responsables de lo que hacemos. Pero pues desde pequeños somos criados por alguien. Y sí, nuestra familia no es no es culpable de nuestra adicción, pero sí tienen que hacerse también responsables de lo que también han causado, de lo que también han generado, de la brasa que han metido. Entonces,
muchas de las veces eso es lo que se le dice a la familia. Si tú estás segura de querer involucrar a un paciente, de quererlo apoyar para que salga adelante, en sí el principio cuando no quieren hacerlo es muy difícil para ellos porque primero se enfrentan a una realidad en la cual todo está en contra mía. Todo está en contra mía, yo no quiero cambiar por lo pronto porque ese es su deseo, porque es sacarlos de su zona de confort. Y la zona de confort es bien linda, nadie quiere salir de ahí. Sí, estás a gusto ahí. Nadie quiere salir de ahí, entonces es muy difícil y está muy canijo la situación por el hecho de que cómo poder decidirlo si él no quiere cambiar. Cómo poder tomar esta decisión de llevarlo a un centro de rehabilitación, llevarlo a terapia si él no quiere cambiar. Lo que sí les puedo decir es de que casi todos los adictos, como les decía ahorita, tenemos esa intención de querer hacer algo con nuestra vida. No nos causa satisfacción del todo las drogas, realmente nos hace sentir mal. Lo que sí puedo decir es que nos hace sentir mal, no más que como tendemos. Estamos tan acostumbrados a sentir mucho dolor, a sentir sufrimiento, que lo que queremos es suplantar y suplantar y suplantar ese sentimiento emocional, que preferimos sacarlo con una dosis, con una sustancia, pero realmente todos queremos esa ayuda. Muchas de las veces los adictos utilizamos un método de manipulación en el cual de alguna manera queremos decirte que necesito la ayuda, pero no te lo digo directamente porque me cuesta aceptarlo. Los procesos más difíciles de adicciones, el proceso más difícil en una adicción o en una rehabilitación es la aceptación. Tiemblas, te llenas de ansiedad, los cuadros de ansiedad son más severos que incluso cuando estás drogándote, cuando no tienes la droga encima. Es más difícil la ansiedad cuando aceptas que tienes un problema o que tienes una enfermedad, pero ya después de ahí el camino ya es más ligero. Sí, porque justo teníamos por acá una pregunta de cómo es cuando una persona realmente, o sea, ok, la familia ya lo llevó, pero si ya nos comentabas, ¿no? Siempre existe como que estas ganas mayormente de querer cambiar, pero es más difícil o cómo decirlo, o sea, cuando alguien llega porque lo llevó a su familia a que llegue por sí mismo, ¿es más fácil el camino a una persona que llega por decisión propia? ¿O? No, hombre, es igual. Es igual. Es igual. Lo que pasa, por ejemplo, en mi caso tengo más apoyos y servidores en el centro de rehabilitación, o colaboradores, perdón, que llegaron en contra de su voluntad. Porque muchas de las veces se enfrentan los que van por su propia voluntad a una realidad que ellos piensan, porque generamos una expectativa. Yo espero que pase esto, que me traten mejor, salir en menos tiempo, etcétera. Al final de cuentas, una rehabilitación sigue siendo igual. Una consejería, una rehabilitación, un proceso de psicología, todo tiene su tiempo. Entonces, llegues de la manera en la que llegues, se tiene que generar al mismo tiempo, se tiene que terminar igual. No podemos cortar procesos nada más por preferencias de que tú llegases por voluntad propia o involuntario. Al final de cuentas se tiene que dar el mismo tratamiento, porque tenemos la conciencia de que nos drogamos con la misma sustancia, de que emociones similares nos llevan a la sustancia. Entonces no porque llegues por voluntad propia significa que el proceso va a ser, inclusive llegar a batallar más los voluntarios, porque como te digo, llegan al punto en el que, bueno, mi expectativa no está siendo cumplida, pensé que esto iba a ser más fácil, pero no, la verdad, un proceso de rehabilitación es muy, muy difícil, y eso es lo que no entienden a veces. Porque luego lo aceptan como que, como dicen, ¿no? Como idealizando algo, y ya que se enfrentan a la realidad es como, mejor no, ¿verdad? Así como que mejor me regreso a lo que ya estaba haciendo, porque esto no es como yo esperaba, me están pidiendo mucho, me están exigiendo mucho, y pues obviamente es un proceso difícil, ¿no? Pero pues es bueno saber, porque yo creería, y sé que varios piensan como que, pues si llega por su propia voluntad, porque a lo mejor en terapia funciona a lo mejor algo así, ¿no? Como si llega como que porque alguien más lo llevó o porque lo está haciendo por otro, no va a funcionar porque no se va a expresar, pero si llega por voluntad propia, a lo mejor puede ir difícil de igual manera, pero funcionando mejor. Pero vemos que acá pues sí es diferente, ¿verdad? Entonces creo que eso nos lleva también a la pregunta de los anexos y el centro de rehabilitación, o sea, porque yo tengo el conocimiento de que en un anexo es como todo mundo va a la fuerza, ¿sabes? Como que ahí meten a todos a la fuerza, y en un centro de rehabilitación como que también, pero también hay gente que va por su propia cuenta, y se supone que eso era como mejor. Pero ¿qué diferencia hay? El término nada más. Es lo mismo. Es lo mismo. El anexo, antes lo
esa palabra lo sacaron de grupos de alcohólicos anónimos. Antes llegaban a grupos, a los alcohólicos, y lo que decían es de que yo no puedo estar afuera. Necesito un lugar donde quedarme porque no puedo yo nada más con una agrupación en la cual venga nada más 2 horas al día. Necesito no puedo. todo el día. Necesito estar todo el día. Entonces, los grupos de alcohólicos anónimos lo que empezaron a hacer es de que estar metiendo gente en su misma agrupación, eso lo llamaban anexados, o ese proceso le llamaban anexo. Yeah. Pero realmente fuera de eso, de grupos de alcohólicos anónimos, lo que es, como dices, anexo, centros de rehabilitación es lo mismo. O sea, se manejan 3 tipos de procesos: el voluntario, el involuntario y el obligatorio. El voluntario es cuando la persona decide, el involuntario es cuando la familia por algún motivo decide que su paciente no está apto ahorita, se está drogando, se está haciendo mucho daño, hay que meterlo a un centro de rehabilitación. Y el obligatorio es cuando por algún proceso legal de que o te quitamos o te internas o te quitamos a tus hijos, o te internas o vas a la cárcel. Entonces por algún proceso legal tiene que entrar. Entonces esos tipos de tratamientos son los que se tienen que manejar, pero inclusive la diferencia pues realmente nada más es el término. Pero no es como más violento en un anexo. Pues es que todo depende de la persona que lleve el centro de rehabilitación. Todo depende del método de trabajo que utilicen, el método de tratamiento también depende mucho. Pero pues sí existe eso, ¿no? Yo he visto, pues también en YouTube hay como muchos casos de ese tipo de lugares donde a lo mejor, no sé si sean gratis, pero o más como económicos, y hay unos más costosos, pero lo que sí estoy segura es que aunque sea costoso, pues también puede haber como violencia, a lo mejor no física, pero psicológica, pues está fuerte también. O sea, también tiene sus marcas, también deja sus marcas, ¿verdad? Y creo que tenías también la duda de qué se veía dentro. Sí, o sea, yo le decía a Moni, oye, pero ya que estás ahí adentro, o sea, ¿qué se hace? O sea, porque creo que no hay mucha información como acá afuera de qué es lo que se hace ahí más que pues la abstinencia, ¿no? Ahí no consumen, pues no van a consumir ya, entonces... Sí, como que te imaginas que solo es dejar de consumir. Ajá, pero cómo manejan toda esa ansiedad de, pues, de que, pues, son adictos, ¿verdad? O sea, tienen la necesidad de estar consumiendo, o sea, cómo son los procesos que se llevan ahí, qué se hace para que esa persona realmente pueda estar trabajando eso y no solamente como... la dejé de consumir y hazle como puedas y ahí quédate, o sea... Encerrado. Ajá, o sea, ¿qué se hace como para trabajar? Primero que nada, algo que sí se les deja bien claro a cada uno de los pacientes o familias es de que la abstinencia ahí no hay. Realmente la abstinencia va a ser cuando salgan del centro de rehabilitación. Okay. Ahí es un proceso obligatorio, en el cual abstinencia es cuando tienes la dosis y pues... te detienes para agarrarla. O sea, teniéndola cerca, sí. No, ok. O cuando estás en un grupo social en el cual están consumiendo, están tomando, bueno, eso ya se llama abstinencia, pero ahí pues no tienen ninguna dosis a la mano. No se le puede llamar abstinencia. Ahí lo único que a lo mejor se maneja es el proceso de desintoxicación. Okay. Eso es lo que se puede manejar ahí más. Pero en proceso de abstinencia pues sí se les da bien claro de que ese es de las puertas afuera, cuando te enfrentas ya al mundo. Y ahora sí en la realidad, a ver si eres capaz de tenerlo cerca y no consumirlo. Es correcto, mientras adentro tú te vas a enfrentar a, bueno, en cuestión de las ansiedades es algo que tienes que entender, tienes que enfrentarte a ellas. Tienes que sentirlas, tienes que hasta cierto punto saborearlas, porque es algo con lo que te vas a enfrentar quizás el resto de tu vida. Algo que sí se les queda claro o se les deja claro a las familias es, este usuario o su familiar se volvió adicto, tienes que entender que que esa persona siempre va a ser así. Okay. Cambia, sí cambia, cambian ciertas cosas de su vida o mejora sus actitudes, pero siempre va a tener las mismas ansiedades, siempre va a tener los mismos miedos, siempre va a tener las mismas inseguridades, los mismos enojos, las mismas frustraciones. Lo único que sí es de que tratamos de que de alguna manera se haga más fuertes que esos defectos de carácter. Porque siempre los va a llevar, siempre los va a llevar. Entonces, las ansiedades no podemos corregirlas con otro mecanismo, por ejemplo, con otra dosis, con una pastilla, porque los haríamos dependientes primero a otra sustancia. Entonces, de alguna manera tenemos que ayudarlos a que las enfrenten. Eso es lo que hacemos. Bueno, en el caso, en el centro de rehabilitación donde colaboro, eso es lo que hacemos. Tienes que enfrentarte a esa ansiedad. Visualízala, piensa qué es lo que te hace sentir, cómo te hace sentir, qué es lo que proyectas ante los demás, para poder de alguna manera identificarla bien y que eso allá afuera
no te lleve a consumir, que sepas de que, bueno, ahorita estoy con una ansiedad, tengo que trabajarla de alguna manera en la que, bueno, me ayuda la meditación. Ejemplo, nosotros hacemos meditación en las mañanas. Buscamos que de alguna manera un momento en el día de meditación nos lleve a, bueno, es mejor depender de un momento de meditación que depender de una dosis para sentirnos tranquilos, para no sentir el dolor que tenemos emocional. Entonces, tenemos que contrarrestarla de alguna manera con actividades como, por ejemplo, en los centros de rehabilitación se hacen actividades físicas, hacemos ejercicio todos los días, meditación, confrontamos a la persona con la que sentimos enojo. Ahora sí que confrontar es de palabra. Ya no es de que, bueno, lo que estamos acostumbrados que es a los golpes o con ira tampoco. Algo que sí manejamos mucho es el método pasivo. Habla, y que la otra persona escuche nada más. No llegar a un punto en el que estar golpeando o algo que cometen los centros de rehabilitación muy seguido es de estar golpeando a la persona que llega muy agresiva. Porque, pues, para bajarle ahora sí que sus humos, para no decir otra cosa, ¿verdad? Dila. Me cuesta hablar muy correcto. No importa, di lo que quieras. Y YouTube nos cancela. Entonces, creo que llegamos en el momento en el que, en lugar de que el adicto haya encontrado un por qué se drogaba para dejarse de drogar, dejó de drogarse por el miedo a no volver a estar internado, a no volver al lugar donde lo maltratan, a no volver al lugar donde lo tratan de la fregada. Entonces es muy difícil porque en lugar de ayudarlos a que realmente controlen esa situación emocional o psicológica, lo postergamos. Lo dejamos para un futuro en el cual viven frustrados, viven con la impotencia de no poder sacar su verdadero yo, su esencia, porque al final de cuentas esa es su esencia. Se ha deformado. Se deforma la esencia de la persona con las adicciones, ya no volvemos a ser los mismos, nos quedamos con consecuencias, con secuelas, y es algo que tienen que tener bien claro también las familias, de que no porque esté aquí significa que va a salir como antes, renovado, con madre, no. Sí, no, o sea, no, daños se hacen y cosas pasan internamente al ser adicto a alguna sustancia como para revertir todo eso, ¿no? O sea, es imposible solamente con la rehabilitación y con la estadía ahí, ¿no? Claro, y es algo que también, por ejemplo, se trabaja en general, tanto con el usuario como con las familias, porque las familias tienden mucho en que, yo estoy pagando, con eso se tiene que alivianar. No, si fuera así, creo que no existiríamos consejeros, no existiríamos psicólogos, o sea, realmente si el dinero modificara las situaciones neuronales que nosotros mismos afectamos con las dosis, fuera suficiente, o que a veces la misma situación emocional nos lleva a perjudicarnos o atrofiarnos, fuera suficiente con dinero, y la verdad no es así. Tiene mucho que ver la responsabilidad familiar. Exacto, y creo que también, ahorita que lo comentas, no lo había pensado, que hay como dos tipos de familia, ¿no? La que está demasiado codependiente y es que yo lo voy a cambiar y es que yo voy a estar ahí, yo tengo que estar ahí, y me acuerdo mucho una frase que tú me dijiste de, tú no puedes ayudar al familiar, ¿verdad? Que tenga un problema así, incluso ahorita lo mencionaste. Y sí es cierto, o sea, ¿de qué manera puedes apoyar? Tal vez, no sé, tal vez como llevándolo a ese lugar o diciéndole que estás para esa persona, pero probablemente no puedas dar más. Y luego entra la codependencia, ¿verdad? Que era lo que decías ahorita. Entra la codependencia y ya vivo para que mi familiar o no sé, mi amigo, mi ser querido esté bien, y quiero estar ahí, quiero estar pendiente todo el día, todo el tiempo. Pero también está esta otra parte, incluso eso llega a llevarle como, bueno, me tocó ver esas situaciones que llevaban los mismos familiares consumo, no sé, la droga o lo que sea, al centro de rehabilitación, y lo pasaban como por debajo. Escondidas. Para, pues, o sea, es tanta la necesidad de que la persona esté bien, pero pues eso ya es algo enfermizo, ¿sabes? Y caes en ese, o sea, también tiene, la codependencia no es todo como empatía y amor, o sea, hay mucho control en ese momento, ¿verdad? Y también está este otro lado, ¿no? De, pues, no quiero hacerme cargo absolutamente de nada más que dar dinero, ¿verdad? Están esos dos lados de la familia. Entonces, ¿te ha tocado ver como que este tipo de familias? Mucho, creo que es algo con lo que más se trata con las familias, identificar cuál es la situación que están viviendo.
Muchas de las veces es como que pago, o bueno, eso es algo que regularmente se utiliza, como le dicen terapia a los mismos usuarios. La terapia que recibo es, mi familia paga por su tranquilidad. Y esa es una realidad. Sí. Es una realidad, la familia paga porque pues yo no me siento tranquilo con mi hijo, con mi esposo, con lo que sea, o con mi esposa, porque también hay mujeres internadas. Entonces yo no me siento bien con mi familiar en la casa, no me siento bien. Por ejemplo, en estas fechas, lo que es noviembre y diciembre, son las fechas en las que más ingresan pacientes. Sí. Porque pues quiero pasarme Navidad tranquilo. Sí. Y eso es una realidad, y tenemos que ver también, porque muchas de las veces las familias como que manipulan la situación en la cual está demasiado mal. A ver, ¿realmente queremos apoyarlo? O lo único que quiere es apoyar su sentimiento en el cual quiere sentirse tranquilo y no se fija en la realidad de que su hijo está enfermo o su familiar está enfermo, necesita un tratamiento. O sea, ahorita dejemos de pensar en que si Navidad, que si Año Nuevo, no, realmente cuál es la realidad. Está enfermo mi familiar, necesita un tratamiento, cada enfermedad necesita un tratamiento distinto, y por ende una drogadicción pues a veces necesita un tratamiento residencial, a veces algo ambulatorio, pero de alguna manera buscar que esa enfermedad sea curada, o que de alguna manera busquemos, porque hay enfermedades que terminan siendo crónicas, como la diabetes, que de alguna manera buscamos estabilizarla. Esta enfermedad también la denominamos crónica porque sigue siendo progresiva, nunca disminuye. Si nosotros le damos, progresa y progresa. Lo único que podemos hacer es estabilizarla, lograr controlarla, pero ahí se queda esa enfermedad. Es algo que, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, se utilizan como que los 12 pasos. En el primer paso dice, admitimos que éramos impotentes ante nuestra adicción y que nuestra vida se ha vuelto ingobernable. Admitimos que éramos, habla del tiempo copretérito. Lo que éramos, lo que somos y lo que seguiremos siendo. Es estar con los pies sobre la tierra, que tenemos una enfermedad para toda la vida. Que siempre vamos a estar con esa enfermedad, bajo esa consecuencia, con esas condiciones, con esas limitantes de que a veces no podemos consumir ni siquiera una copa, porque eso a veces nos lleva a consumir más. Exacto. Y es difícil para nosotros. Muchas de las veces el miedo nos genera que, bueno, no puedo consumir una. Y si ya consumí una, chingue su madre todo, ya consumo más y más y más. También a veces cometemos ese error de que no les damos la oportunidad de equivocarse. Pero estamos como que, como decía Mónica ahorita, la codependencia es de tener el control de mi familiar, de que ya estás consumiendo. Muchas de las veces las familias cometen ese error de que, ya lo vi tomándose una cervecita, otra vez para adentro. No, tienes que darle la oportunidad que se equivoque. Es parte del proceso, ¿no? La recaída. Al final de cuentas es parte del proceso. A mí me tocó, de estos 10 años que tengo en el programa, tener unas recaídas, tanto como en consumo, tanto como emocionales. Volver a las mismas emociones, volver a las mismas actitudes. También tuve mis recaídas, pero no significa que por eso ya eché a perder el tratamiento, ya eché a perder toda mi vida otra vez. No, o sea, es parte de mi proceso, me tocó aprender de ello. También me dio la empatía de poder comprender a los que están consumiendo, que reinciden, porque muchas de las veces me tocó trabajar en varios centros de rehabilitación en el cual, bueno, viene de recaído o es reincidente, trátalo peor. Sí, eso es verdad. Trátalo peor, dale el doble castigo, dale menos comida, y es como que, oye, ese es el que necesita más amor. Y luego por eso cae en lo que decías ahorita, ¿no? De luego lo dejan de hacer por el miedo a volver a ese lugar y no tanto porque estén comprendiendo pues sí, la situación o la problemática que los está llevando a consumir. Y pues creo que es como si, no sé, como en la escuela, ¿no? Así como de que te van a regañar o te van a castigar, este maestro te hace esto y mejor hazlo para que no te vayan a regañar, pero... No estás aprendiendo. Exacto, lo estás haciendo por miedo para que no te vayan a hacer eso, pero realmente no estás comprendiendo el trasfondo de las cosas, ¿verdad? Entonces, justo ahorita que decías eso de cuando ves a una persona que ya estuvo en rehabilitación y luego ya sale y luego las ves tomando, o sea, yo muchas veces he escuchado así como que no, ya valió. O sea, no sirvió de nada. Entonces, es parte del proceso este tipo de recaídas, ¿no? O sea, entra también la codependencia familiar en cual, ni todo lo que hice por ti. Ni todo lo que echar pagamos. En cara. Y es algo bien difícil también para nosotros cuando estamos en esas recaídas porque, oye, me la estoy pelando, como para que todavía vengas y me eches más tierra.
es como que de nada sirve, de nada sirve. Es falta de empatía, porque como les digo, la ignorancia es algo que nos priva de empatizar con la persona. No sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos qué esté pasando por su cabeza, qué es lo que esté sintiendo, y es algo que tenemos que tener bien claro. Es por eso que se crean este tipo de lugares, para poder buscar una orientación, para poder ver de qué manera podemos ayudarlo. Por eso es que es importante que también las familias se hagan responsables de su parte dentro de su círculo social, porque los primeros que nos ayudan dentro de nuestra recuperación es nuestro círculo social, que sea estable. En mi caso, pues yo me tuve que aislar al principio de mi círculo social o de mi familia, porque de alguna manera salía perjudicado. Y no todos tienen la misma facilidad que yo. Me ha tocado tener, por ejemplo, chavitos de 12 años internados, 14 años. Entonces es como que, ¿cómo ayudarles a que ellos decidan cómo manejar su entorno social? Si su entorno social, porque son menores de edad, los gobiernan. Sí. ¿Cómo poder decirle a su papá, cómo poder decirle a su mamá, mamá, no quiero que hagas esto, no debes de hacer esto? O ¿sabes qué? Me voy de la casa porque ustedes me perjudican si son menores de edad. Por ende no pueden hacerlo. La familia se tiene que responsabilizar, tiene que cambiar también ciertas actitudes, ciertos hábitos que regularmente tendemos a ser malos. También nosotros como que me ha tocado ver que, ya salió del centro de rehabilitación, vamos a festejar, y la misma familia es caguameando, y es como que... Sí, no, o sea, se lo pones más difícil a la persona, ¿no? ¿Cuál es tu ayuda? Realmente. Y Sí. es que el alcohol como que es para todo, ¿no? Para celebrar, o si estás triste, o si estás preocupado. O te ven, o sea, incluso a veces la presión social de no tomas. ¿Por qué? Tómate una. Y empezar a pasar por eso, ¿no? Cuando sales del centro de rehabilitación, como que todo el mundo te empiece a ofrecer y a juzgar y... De que qué aburrido, Sí. ¿a poco una no te puedes tomar? Y o sea, y ahí cuando ya no lo haces, a veces estás bien consciente de que no lo quieres hacer, pero tanta presión, dices, uy, o sea, lo haces a veces sin querer, pero luego te conlleva a otras cosas, ¿no? La dependencia humana. Lo que pasa es de que muchas de las veces queremos darles algo a las demás personas porque creemos que ellos sintiéndose contentos, yo me voy a sentir bien. Realmente no es así. Tenemos que primero, es algo que sí les digo, piensa en ti. Sí, te vas a enfrentar a una realidad de que quizás si tu papá sigue consumiendo alcohol, quizás si tu mamá, quizás si todo tu entorno es así, y vas a llegar y, en mi caso, los apodos eran de que pinche alcohólico o pinche drogadicto. Bueno, denigraban mucho mi proceso de recuperación. Mi proceso de recuperación, sacerdote, y porque de alguna manera también buscaba algo de religión en mí. Y la religión la buscaba más por disciplina, no porque me consideraba religioso, sino que ya entendía que ya por disciplina ya tenía que hacer varias cosas para yo sentirme mejor conmigo mismo. Y ese era ya más mi amor propio, la disciplina. Entonces, de alguna manera casi todas las personas que tienes a tu alrededor te van a atacar, te van a juzgar de que eres un ex drogadicto. Era algo que a mí me tocaba mucho, de ex drogadicto. Era como que lo sigo siendo. Lo sigo siendo, no me puedes ni siquiera poner como que ex drogadicto. Sigo siendo un drogadicto porque todavía tengo parte de mí. Eso es mi esencia ya. Se volvió mi esencia. Ya no puedo como que fui drogadicto, ya no puedo decir eso, pero muchas de las veces es como que esa dignidad social la que nos perjudica mucho, porque al principio sales con una nube rosa de una tranquilidad, de que sudé, de que trabajé, me desintoxiqué, le eché chingazos al programa, y luego de repente me enfrento a mi familia, en el cual mi familia no me apoya, a lo mejor y nada más querían que cambiara porque ellos querían eso para ellos, no para mí. Entonces, es muy difícil cuando uno empieza su proceso de recuperación por el entorno social. Y a veces por ejemplo, se les pide a las familias, ¿cuál es que identifiquen su entorno social y sus problemas, sus oportunidades, sus fortalezas, sus dificultades, sus amenazas? De hecho, el programa le denomina como FODA. Es algo que también se mete en los trabajos, en la psicología. Sí. Hay que ver las amenazas sobre todo.
si el entorno social ahí en la colonia le perjudica mucho porque tiene muchos amigos ahí, bueno, lo primero que tienes que hacer es darte cuenta que ahí no va a tener una recuperación larga o duradera, va a ser muy precaria. Primero que nada porque pues también como familia, ¿le estás echando ganas, sí o no? Que yo recuerdo que había, bueno, no sé cómo se maneja ahí contigo, pero que se dicen como focos rojos, de que cuál es tu foco rojo, o sea, qué es lo que te puede llevar a volver a consumir. Y creo que lo hacían como que cuando salía un paciente que se daba de alta, tus compañeros te los decían, cuál era, o sea, como que dónde tendrías que tener cuidado. Y recuerdo mucho que me daba mucha risa, pero pues que sí es verdad. Había personas que decían, un foco rojo mío es, no puedo escuchar a los Cadetes de Linares, o sea, porque me voy a poner a pistear. O sea, entonces de que, sí, yo no manches, sí es cierto, o sea, hasta la música. Pues que es canción prende. que relacionas con pedas, o sea, lo relacionas con salidas, sí, tu tío borracho y... Ajá, de que sentado en la Sí. silla con la La caguama chela. aquí en la Ajá. panza, ¿no? Y sí, o sea, pues tu mente lo relaciona, dices, aunque Sí. dices, ay, una canción, Y pero, y sí. mucha gente renunciaba a su música favorita, te lo juro, porque nada más era eso, sino había pacientes que se metían, pues, ay, ¿cómo se llama? LSD o así. Entonces, todo eso era como en festivales, ¿verdad? Escuchar música como electrónica. Entonces, renunciaban a eso de que no puedo porque de volada quiero... Lo relacionaban con querer consumir. Ajá, entonces como que también esa es una parte difícil, ¿no? De saber que a lo mejor vas a tener que renunciar a ciertas cosas y por eso la gente empieza, no, mejor ya no quiero ir, o mejor ya no quiero, pues sí, cambiar o no, porque pues va a ser un proceso difícil, pero ¿qué tan cierto es que renuncias por completo a esa música? O si puedes como... Es que el chiste es identificar la programación que tienes. Porque pues al final de cuentas estar programada de que esa música es para pistear, esta música es para drogarte. Interpretarlo de otra manera, creo que la interpretación es... Al final de cuentas es lo que te causa placer, a lo mejor es la música, pero siempre quieres como que cambiar o llevar a otro nivel esa sensación que tienes por esa música y es como que, me tengo que drogar, tengo que consumir. En mi caso muchas de las veces me juzgan porque yo soy de que, me gusta mucho el ska. Me gusta mucho la catarsis que me crea el ska. Pero no, es como que tengo que estar consumiendo o tengo que tomar una cerveza para poder hacer locuras. Al final de cuentas mi cabeza pues vive en una locura. Siempre estoy haciendo y diciendo locuras y bromeo mucho y juego mucho. Pero no es como que, yo necesito drogarme, necesito consumir. Es algo que a mí me juzgan mucho de que no manches, ¿a poco ni una? Y la misma presión social, como que, pues claro. No, si te sientes mal, porque inclusive mi círculo social se hizo muy chiquito, se cerró, porque no todos aceptaban el hecho de que yo no consumía. Y pues vivimos en un mundo en el que si estás aquí es porque tienes que consumir. Si vienes acá con nosotros o si vienes a tal bar, es porque hay que consumir. Es como que no es necesario. De mi parte yo ya no tengo esa programación en la cual escucho esa música y tengo que consumir para poderla bailar, para poder hacer locuras, para poder... No, ya la verdad ya me divierto con lo que tengo, escucho la música que antes escuchaba. Al principio me costaba, porque también, como les digo, tenía esa programación de que esta música me recordaba las sensaciones que tenía en ese momento cuando tomaba, cuando me drogaba. Era como que regresar a ese punto. Pero ahorita ya no. Ya rompiste esa relación, o sea, ya una cosa no tiene que ver con la otra. Pero ese es proceso de también como que conocerte, ¿verdad? Y aceptarte cuáles son tus gustos y disfrutar de la vida sin necesidad de, pues, estar con consumo. Y sobre todo la fortaleza de poder llevar a cabo, o bueno, poder contrarrestar esos juicios sociales es un pedo. Y como decías ahorita, alejarte de esos círculos que a lo mejor te pueden provocar o acercar a que lo vuelvas a hacer, ¿no? Pero siento, no sé, yo lo relaciono mucho con mi proceso de terapia, ¿no? Cuando es el trabajo, cuando son tus amigos, cuando es allá, es fácil alejarte o dejarlo, pero cuando es tu familia, o sea, yo creo que, o sea, qué tan... Yo creo que a lo mejor es a lo que se pudieran enfrentar de decir, ok, yo acepto que tengo esto, yo sé que es a raíz de esto, pero yo sé que todo esto es a raíz de mi papá o mi mamá o las personas con las que vivo ahí. O sea, ¿cómo se hace? O sea, realmente es como me debo de alejar de mi familia o la familia tiene que
enterarse y ver si tienen la disposición de trabajar también ellos esa parte de, porque a lo mejor el papá es adicto también, ¿no? Y por eso el hijo también lo es. Pero ahí, ¿cómo se maneja? Digo, es algo como, a lo mejor fácil de decir, no, pues aléjate de tu familia, que ¿no? era Pero... lo que decía ahorita José, ¿no? De cuando es adolescente, pues es mucho más difícil. Ajá, pero cuando ya, o sea, deja tú, a lo mejor ya tienes 18, ¿no? Pero realmente tu familia sí es el problema, ¿no? O sea, porque todo esto, lo que haces fue a raíz de lo que viviste en tu casa, con tus papás, y no tienes la posibilidad de salirte de tu casa ahorita. O sea, ¿cómo se le puede hacer como para que no vuelva al punto que estaba antes? Bueno, la familia literalmente no es el problema, ¿verdad? Ujú. Son focos rojos. Ajá. Sí, eso sí, de que pues, hay que estar alerta en cuestión de que mi familia, por ejemplo, no me va a servir salir de un proceso de recuperación y estar viendo a mi papá todos los días alcoholizándose. Ajá. De que mi mamá todos los días me esté regañando por algo que está dentro de su cabeza o está en ella, realmente no estoy haciendo cosas malas. Y ya son más sus miedos que generan todo lo que viví, también son mis consecuencias. Tengo que entender que salimos de los centros de rehabilitación, es como que nos cuidan hasta para ir a la tienda. Sí. De que no se me vaya a ir, no se vaya a ir Y es a algo drogar, que hace que la persona se enoje mucho, ¿verdad? Sí. O sea, el adicto se enoje mucho, ¿no? Regularmente lo que nos causan la sensación de querernos drogar son las frustraciones. Y el estar frustrado por un miedo constante de la familia nos hace querernos drogar. Yeah. El miedo crea algo, crea otra sensación. Entonces, por ende no podemos tampoco como familiares de que siento miedo de que mi hijo se vaya a drogar. También tenemos que entender es de que les tenemos que dar la oportunidad de recuperarse. Pero si no se quiere recuperar, tenemos que entenderlo. Tenemos que tener la cabeza fría en cuestión de que no se quiere recuperar. Tengo que cortar ese lazo o tengo que a dejar que abra las alas. Y que si se quiere partir su madre, pues es su decisión. Ahí sí tenemos que... es algo que siempre les digo a las familias de que no podemos darles 3, 4 oportunidades porque si no, tantas veces en centros de rehabilitación también crea trastornos psiquiátricos. Uh-huh. Y no obstante también las veces que hemos consumido porque es más fuerte el consumo, es más fuerte cómo se te vienen las sensaciones de ansiedad cuando vuelves a consumir. Entonces tienes que dejar que él decida. Tienes que cortar eso, sí, tienes que identificar primero si es una codependencia, porque quizás si lo que quieres es cambiarlo a huevo. Claro. Que algo te debe, es que es mi hijo, me debes la vida, cabrón. No, tienes que darte cuenta de que él tiene que decidir por él, porque es un adulto, y que quizás si tú también como familia tienes que ser libre. Uh-huh. No puedes estar ahí viendo que cambien y que de qué manera, qué voy a hacer para que él cambie. Es una situación muy enfermiza. Puedes hacer algo por amor. Como por ejemplo, cuando una mamá tiene a su bebé pequeño, uh-huh. llora, se levanta, le da de comer y no le dice al bebé, oye, pero déjame dormir un rato, ¿verdad? Al final de cuentas el bebé va a llorar y ahí va a estar la mamá. Eso es amor, uh-huh. no estar esperando algo a cambio. Y muchas de las veces las familias hacen eso. Yo hago porque quiero que hagas algo por mí, porque quiero que cambies, porque yo quiero sentirme mejor. Bueno, y si el adicto no quiere cambiar, tienes que enfrentarte a esa realidad de que no puedes hacer nada. No uh-huh. puedes hacer nada. Entonces tienes que dejarlo ser. Tienes que dejarlo ser si él se quiere destruir. Y es difícil porque pues también el amor como padre y madre, pues es como que cómo voy a dejar que mi hijo se vaya a la calle. Exacto, que yo imagino que eso es lo que más te dicen, ¿no? Porque... yo también he escuchado esas frases de las mamás que sobre todo son ellas las que les duele mucho el pensar en la palabra soltar. ¿Tiene que soltar a su hijo? No, o sea, no es mi hijo y yo soy su madre y yo tengo que cuidarlo. Entonces, ahorita lo que explicas es algo que me impresionó mucho, como lo dijiste, porque yo creo que eso resume lo que es verdaderamente el amor y cómo sí puedes ayudar a alguien y que casi siempre es soltándolo. Creo que algo que, por ejemplo, la típica frase codependiente o la más conocida que se puede hacer es, tengo la esperanza de que cambie. Uh-huh. Le pones un peso también en los hombros, ¿no? De, ay, si esa persona a lo mejor lo está intentando, pero realmente no puede o no quiere. O no quiere. Qué fuerte estar viendo que tu mamá te esté diciendo, ¿no? Así como que es que hazlo por mí, o es que yo te amo y no te vamos a dejar y vamos a insistir, sí se puede, o sea, y él así como, pues no quiero. Y es su realidad.
Sí, y no cambia el amor tampoco de la otra persona, ¿verdad? Digo, también a lo mejor existe mucha manipulación de los papás y entonces no me quieres porque no vas a cambiar. Eso significa que no me amas y es como... Se hace un pedo, es una revoltura de emociones, es algo que sí se les ha dicho, de que muchas de las veces tienes que entender que sí, colaboraste, pero te tienes que ser responsable de ahorita de tus cambios, de tus juicios y actitudes como familia. Ya no puedes enfocarte en que, eso es lo que él tiene que cambiar, tú. Porque desde chiquito a lo mejor, y todo viene desde pequeño. Todas las situaciones emocionales vienen desde pequeño. Bueno, cuando no lo supiste hacer de pequeño, quizás sí no lo vas a cambiar de grande. Pero quizás sí con tus cambios de juicios y actitudes va a también va a querer un cambio. Es algo que se origina también, por ejemplo, con los chavos que vienen involuntarios, de que ya ven un cambio en los demás, que ven que a pesar de venir involuntario, le está echando ganas. Bueno, yo también quiero lo mismo. Quizás sí, a lo mejor allá afuera me enfrentaba a una sociedad en la cual todos me iban a tachar, pero aquí me estoy enfrentando a una sociedad que todos somos iguales, de que a pesar de mis errores, pues me van a aceptar porque pues mis errores son parte de mi naturaleza humana, cometer errores. Entonces es como que decido cambiar. Y es algo que las familias no entienden, de que no porque lo internes ya, no porque pagues ya, no, también tienes que echarle ganas, también tienes que cambiar juicios y actitudes, también tienes que poner de tu parte, primero que nada contigo, y saber de que si el usuario no quiere cambiar o el paciente no quiere cambiar, tú tienes que ser libre, tienes que darte tu amor propio, porque pues imagínate, si él está viendo o él a lo mejor como hijos nosotros crecemos a la imagen y semejanza de nuestros padres, y todos tenemos amor propio. Muchas de las veces utilizan la terapia de ¿cómo vas a amar a alguien si no te amas a ti mismo? Pero crecemos con un amor a veces bizarro, pero tenemos ese amor. Entonces nosotros como padres, y nosotros, por ejemplo, en mi caso como padre, yo tengo que enseñarle a mi hija o a mis hijos cómo darse amor propio, cómo ser libre con uno mismo, cómo quererse a uno mismo y amar la libertad del otro, que a veces la libertad del otro es quererse drogar. Y es algo que tienes que entender. No puedes aferrarte que siempre y que toda la vida viva de proceso tras proceso tras proceso. Esa es su libertad, esa es su felicidad. Ni modo. Y es algo difícil porque no cualquiera puede aceptar eso. No cualquiera puede aceptarlo. Sí, y por ejemplo, yo creo que para cerrar, tengo así como una duda de las personas que consumen una cerveza diaria o 2 cervezas diarias, pero no me pongo borracho, pero todos los días necesito tomarme 2 cervezas. O sea, eso ya se podría considerar como una adicción o alguien que es alcohólico. O sea, ajá. ¿Cómo lo puedes identificar una persona alcohólica? Se trata de perspectivas, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros nos enseñan en el programa que la persona que no le puede decir que no el primer trago, no a una cerveza, el primer trago, ya se le determina alcohólico. Ok. En el programa sí. De Alcohólicos Anónimos. Entonces, en el momento en el que nosotros no sabemos evadir el por qué, porque es algo que tenemos que tener claro. Afuera, después del proceso de recuperación, tenemos que evadir el primer trago. No podemos decir que sí. Porque por algo no estás pudiendo decir que no, ¿verdad? Exacto. Entonces, si no le podemos decir que sí al primero, no le vamos a poder decir que no. No, perdón, si no le podemos decir que no al primero, no le vamos a poder decir que no al segundo, al tercero, al cuarto. Y nuestra enfermedad es progresiva, como les digo. Al principio, me drogaba con un cigarrito de marihuana. Y luego de repente esa dosis ya no me fue suficiente y le tuve que subir a 2. Y luego de repente mi dopamina ya no me creó suficiente para con esos 2. Me tuve que subir a 4, a 5 y así sucesivamente. Si no te sabes controlar desde la primera, a partir de ese momento ya se considera enfermedad. Por ende, así nos enseña a nosotros en el programa, ¿verdad? Sí, es algo súper, creo que todos nos queda así de que es verdad. O sea, algo ahí hay detrás de por qué no puedes decirle que no a esa cerveza. O sea, muchos se escudan como, pero no me pongo borracho. Sí, esa es la excusa de siempre. O nada más me fumo uno, sí. O sea, no pasa nada, yo lo controlo, pero como dices, es progresivo. Por algo no estás pudiendo decir que no, y quién sabe si mañana vaya a ser uno también, ¿verdad? O sea, exacto. Tal vez vayan a ser 2, vayan a ser 3, y entonces esto va como avanzando y avanzando, ¿no? Y mejor poner a lo mejor atención en por qué no estamos pudiendo como decir que no a la otra persona o a ti mismo, ¿verdad? O sea, si ahí lo tienes, ¿por qué siento tanta necesidad de querer tomar nada más porque sí, ¿no? Hay mucho tema, José. Y poco tiempo. Sí, nos fue todo el tiempo. Pues algo que quieras agregar, pues no sé, si le quieres decir algo a las personas que están escuchando esto o viendo esto,
o en general, algo que quieras decir para cerrar. Pues, si estás pasando por algún proceso de recuperación o de rehabilitación, lo que es que sí se puede. Sí se puede, es muy difícil, pero si le echas ganas, si tienes disciplina, si miras por ti, sí se puede. Creo que sería lo único y ahora sí que aquí algo que sí tenemos bien claro nosotros es de que no puedo solo, pero no puedo lograrlo yo solo. Uh-huh. Es algo muy complejo, pero al final de cuentas necesitamos ayuda siempre. Así es, aceptar que es algo que tú vas a decidir, pero necesitas también el apoyo de otros, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, José, por tu tiempo, por tu conocimiento, por compartirnos tus experiencias. Al rato te vamos a volver a invitar porque hay mucho tema sobre esto. Entonces. Y sí, no sé si quieras compartirnos dónde te pudieran encontrar, tu contacto o en la red por donde puedas dar información acerca de esto. Bueno, en sí, personalmente, pues, ahora sí que mi teléfono creo que no sería caso aquí, ¿verdad? Si acaso nada más los teléfonos del Centro de Rehabilitación Vencedores. Los podemos poner también por aquí, ¿verdad? Si nos los pasas, lo podemos poner por aquí, o si te lo sabes y lo quieres mencionar. Sí, es 8122-990365. En las redes sociales nos encontrarían como Centro de Rehabilitación Vencedor AC. Y es todo. En Instagram, en Facebook, cualquiera de los dos. Excelente. Pues bueno, muchas gracias por tu tiempo y esperemos verte en otro momento aquí. Que yo sé que a la gente le va a gustar muchísimo. Muchísimas gracias, José. No, pueden dejarnos por aquí sus comentarios, denle like al video, suscríbanse, activen la campanita y síganos en nuestras redes para que nos digan qué tal les pareció, de qué temas quieren que hablemos en los siguientes programas. Y pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.